Saludos nuevamente, chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo. Y bueno, vamos a continuar con el tema de transistores y en el video anterior les hablé sobre estos dispositivos de material semiconductor, específicamente los transistores de unión bipolar que se conocen como transistores BJT. Hay otro tipo de transistores que se les llama FET, pero esos no los veremos en esta, o más bien no hablaré sobre ellos en esta serie de videos. Bien, ya que les describí el comportamiento del transistor en lo que se refiere a la corriente de colector, corriente de emisor, corriente de base y los voltajes entre los diferentes pines del dispositivo, les voy mm, a explicar el uso, algunos de los usos del transistor y cómo es que se pone a funcionar, ¿sale? Vamos a empezar con la polarización del transistor, ¿sale? Bien, para comprender en qué consiste la polarización del transistor, es recomendable que conozcamos los usos que se les puede dar. Mm, Si ya sabemos que el transistor tiene tres zonas de operación, corte, activo y saturación, entonces podemos distinguir el uso que tiene este dispositivo, ¿no? Tan solo en la región de corte y saturación tenemos un dispositivo que se puede comportar como un interruptor que se puede controlar por el pin de la base, ¿sale? Entonces ahí tenemos un interruptor que no es mecánico, sino electrónico, porque de acuerdo a cómo polaricemos los voltajes entre sus terminales y la corriente que inyectemos por la base, bueno, el transistor se va a poder abrir o cerrar, ¿sale? Entonces allá tenemos un uso que es como un interruptor. En este uso, pues lo que podemos ver es que pasa de la región de corte a saturación, y este comportamiento en el que, en el que se pueden utilizar dos estados, pues se puede utilizar el transistor para representar información binaria. De modo que pues, el transistor como tal se puede utilizar para procesar información digital. Ahora bien, si el transistor se opera en la región activa, lo que obtenemos es la posibilidad de amplificar una señal. Entonces, dicho lo anterior, podemos decir que polarizar el transistor consiste en configurar un circuito para control del transistor de modo que opere en la región activa. Bueno, aunque también podemos buscar que opere en la región de corte o saturación. Bueno, en la región activa se considera que el transistor tiene un comportamiento inestable. Esto significa que fácilmente puede pasar al estado de corte o de saturación y va a depender de las variaciones de las señales que ingresen al transistor. ¿De qué variaciones? Bueno, los voltajes entre los pines, por ejemplo, voltaje base emisor, voltaje base colector, voltaje colector emisor y la corriente de base. ¿Sale? Bien, algunos de los circuitos que se utilizan para polarizar al transistor y conseguir que opere en alguna de las regiones, principalmente pues, lo que buscamos que pueda operar en la región activa, son los que les voy a mostrar a continuación. Bueno, estos son los cuatro principales, ¿no? Este que ven aquí se llama circuito de polarización fija. Vean que como característica es que bueno, de entrada es un transistor de tipo NPN, y el emisor está conectado directamente a la referencia de voltaje, y a sus pines de colector y base tenemos resistencias, ¿no? Que les vamos a llamar RC y RB para indicar que son las resistencias que están conectadas al colector y a la base. Bien, el siguiente circuito que podemos utilizar para polarizar un transistor es el que se muestra a continuación, y este se llama circuito de polarización por realimentación del emisor. Vean que la única diferencia respecto al otro circuito es el agregar una resistencia en el emisor. Y bueno, este circuito recibe su nombre de realimentación del emisor porque observen que en la terminal del emisor ya no tendríamos un voltaje igual a cero, como es en el caso del circuito de polarización fija, porque en el circuito de polarización fija vean que el emisor está directamente a la referencia, por lo tanto, el voltaje en el emisor sería de 0 volts. Y aquí en el caso del circuito de polarización por realimentación del emisor, el voltaje en el emisor pues va a ser el voltaje que podamos generar, por así decirlo, en la resistencia del emisor. Entonces, de esta manera pues tenemos un voltaje que puede afectar el comportamiento del transistor. No es que pueda afectar, sino que lo afecta como tal. Bien, un tercer circuito es el que se denomina polarización por realimentación del colector. Y bueno, aquí lo podemos observar que
del colector, entre la resistencia del colector y el colector, se conecta la resistencia que va a la base, ¿sale? Entonces esta es la característica principal de este circuito de polarización. Y por último, el más utilizado, o el más común, mejor dicho, de encontrar e incluso de implementar, es el de polarización por divisor de voltaje, que también se conoce como de polarización universal, ¿sale? Circuito de polarización universal. Bien, eh, ok, hay que saber que cuando vamos a trabajar con un transistor, recordemos la gráfica, las gráficas del comportamiento, esta de aquí. Ajá, recuerden, inyectamos una corriente en la base y claro, hay que conseguir voltajes entre base emisor, colector emisor y base colector para pues conseguir que entre en funcionamiento, ¿no? Ya sea corte, saturación o la región activa, ¿no? Pero una vez que entre en funcionamiento, el transistor va a operar en un punto de algunos de algunos de los puntos que pues, forman este plano, ¿sale? Podría ser, por ejemplo, el punto 5,2.1, ¿no? Que fuese este de aquí, o el punto 10,1.2, ¿no? Que sería este de aquí, ¿no? Entonces, ese punto sobre el que va a estar trabajando el transistor una vez que esté energizado y configurado con un circuito de polarización, es estático, es decir, ya empieza a funcionar y se coloca en ese punto y ahí se va a quedar, ¿no? O sea, se va a quedar siempre y cuando pues no, el voltaje que alimenta el circuito pues no varía. Entonces, como ese punto de operación, sí, mejor dicho, esos valores de corriente de colector y voltaje colector emisor, localizan un punto de operación, bueno, ese punto se le llama punto de reposo porque está ahí, digamos que descansando el transistor. Con descansando me refiero a que no se mueve de ese punto, ¿no? O sea, su corriente en el colector es constante y su voltaje en el colector emisor también es constante, no hay variación, ¿sale? Entonces, como se le conoce como un punto de reposo, en inglés se le conoce como quiet point, ¿no? Que es punto de reposo, punto de inactividad, algo así. Y se le conoce o se le identifica con la letra Q mayúscula. Un poquito más adelante vamos a ver cómo identificar este punto, ¿no? Pero entonces tenemos en la operación de los transistores en corriente directa un punto de operación Q, que es el punto de reposo. Y se refiere al hecho de que una vez que empieza a funcionar el transistor, si está en la región activa y no hay variaciones en los voltajes y en las corrientes, pues va a estar estático la magnitud de corriente que circula a través del transistor, así como el voltaje entre sus terminales colector-emisor. Bien, regresando a los circuitos de polarización para transistor, bueno, también hay que observar algunas configuraciones que se pueden tener del transistor. Estas configuraciones se conocen como configuración de base común, configuración de colector común y configuración de emisor común. Bien, la primera de ellas vamos a hablar de la configuración en base común. La característica de esta combinación es que independientemente del circuito que se utilice para energizar al transistor, la base del transistor se va a conectar a la referencia de voltaje y esto lo podemos ver aquí. En estas imágenes pueden ver dos transistores, un PNP y un NPN, con unas letras que identifican bueno, no un parámetro, sino un elemento, ¿no? Por ejemplo, SN sería señal de entrada. En este caso, en esta configuración, la señal que va a entrar al transistor o que va a pasar por el transistor entra por el emisor, si el transistor es PNP, que es este caso de aquí, ¿no? Este es PNP y la señal de entrada entra por el emisor. Y la salida, pues, lo obtenemos por el colector, ¿no? Ahora, en el caso de un transistor NPN, la señal de entrada va a entrar por el colector y va a salir por el emisor. Bien, estas configuraciones tienen algunas características y las muestro en esta tabla, ¿no? Tenemos parámetros y características. Por ejemplo, ganancia en voltaje, es decir, va a ser una ganancia mayor de 1. Ahora, ganancia en corriente menor a 1. ¿Ok? Vean, aquí no, en este caso, esta configuración no amplifica la corriente. De hecho, la disminuye ligeramente, ¿no? Y esto es por la corriente de fuga que va a escapar, por así decirlo, por la base, que va a escapar por el pin de la base hacia la referencia. Y luego ganancia en potencia mayor de 1. Y bueno, aquí es un dato interesante, ¿no? La impedancia de entrada, que es decir, la resistencia que puede apreciar una señal que entra por el emisor en este caso. La impedancia de entrada va a ser una impedancia muy baja, es decir, la corriente que entra por esa terminal
va a encontrarse con poca resistencia, ¿no? Pero a la salida sí va a tener una impedancia muy alta, es decir, la salida va a oponerse a que salga corriente, ¿no? Entonces va a salir una pequeña corriente, ¿no? ¿Qué ventajas, o mejor dicho, qué características implica, o qué efectos, mejor dicho, qué efectos implican la resistencia muy alta? Bueno, la resistencia, lo que va a implicar es que si coloca una carga que tenga poca resistencia, pues no genere el efecto de carga en la salida, en la señal de salida, porque la resistencia por sí misma de la salida ya es muy alta, ¿sale? Y en este caso, como la resistencia de entrada, la impedancia de entrada es baja, aquí sí puede presentarse el efecto de carga. Para el, mm, bueno, también va a depender mucho de dónde venga la señal de entrada, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con la impedancia de salida. Ok, ahora, esta configuración del transistor, ¿cuál es una aplicación típica? Una amplificación de altas frecuencias, ¿sale? Amplificadores de altas frecuencias, para señales que tienen frecuencias elevadas, ¿no? Ahora, un circuito posible de aplicaciones es el que vemos aquí. Y bueno, hay que ver cómo se están energizando las terminales, ¿no? Nuevamente, la terminal de base va a la referencia de voltaje y después la señal de entrada, pues es un voltaje negativo respecto a la referencia, ¿no? Observen. En este caso, este circuito es un transistor PNP, ¿sale? Entonces, el emisor se polariza negativamente respecto a la referencia y el colector, que es la salida, donde está la señal de salida, vean que está conectado un voltaje colector a través de una resistencia RL, que sería la resistencia de carga, por así decirlo. Y en este caso, el voltaje del VC polariza positivamente al colector. ¿Ok? Entonces vean cómo el colector en este caso está polarizado positivamente y el emisor negativamente. De hecho, esta es la forma correcta de conseguir el funcionamiento de un transistor. El voltaje emisor debe ser más negativo respecto al voltaje de la base y el voltaje del colector debe ser más positivo respecto del voltaje de la base, y es lo que vemos aquí, ¿no? En este caso la base pues estaría aterrizada a la referencia, es decir, 0 volts, y el voltaje emisor al ser negativo es más negativo que la base, ¿no? Y el voltaje que se conecta al colector pues es positivo, entonces el voltaje en el colector es más positivo que la base. De esta manera conseguimos el funcionamiento, ¿no? Y nuevamente la configuración se llama en base común eh, porque la base está conectado al común, ¿no? A la referencia de voltaje. Ahora bien, para describir el comportamiento de un transistor BJT, que es de unión bipolar, se requieren dos conjuntos de características, una para la entrada y otra para la salida. Y esas características las vemos a continuación, ¿no? Bien, el conjunto de datos para la entrada relaciona la corriente en el emisor con el voltaje base emisor, que es la gráfica que vemos a la izquierda, esto de aquí, ¿sale? Entonces, nuevamente, el conjunto de datos para la entrada van a relacionar la corriente del emisor con el voltaje base emisor. Y esto para varios niveles de voltaje de salida, voltaje colector base. ¿Ok? Entonces, observen. em, el voltaje del colector a la base puede variar ampliamente, de hecho aquí lo podemos ver, 1 volt, 10 volts, 20 volts, pero el voltaje base emisor varía muy poco y el impacto que tiene la variación de voltaje entre el colector y la base es pequeña en la corriente de emisor. Bueno, eh, no tan pequeña, ¿no? De hecho es mucho mayor que en el voltaje base emisor, porque observen, ¿no? Por ejemplo, para un voltaje en colector base de 1 volt y una polarización de 0.7 volts entre las terminales base y emisor, tendríamos aquí esta línea, ¿no? Esta marca 0.7 volts y de hecho para esta magnitud de voltaje entre la base y el emisor, pues podemos ver que puede variar mucho el voltaje colector base y no hay cambios, ¿no? Estaríamos a 2 miliamperes aproximadamente, ¿no? Entonces, para un voltaje 0.7 volts de base, entre base y emisor, obtendríamos 2 miliamperes de corriente de emisor para una variación de voltaje colector base desde 1 volt hasta 20 volts. ¿Ok? Entonces no tiene digamos que el voltaje colector base no impacta demasiado en la corriente que atraviesa el transistor, ¿sale?
Ahora, bueno, esto respecto a los datos, al conjunto de datos para la entrada, ¿no? Entonces, nuevamente, para la entrada, los datos de interés son corriente de emisor, voltaje colector base y voltaje base emisor. Bien, ahora el conjunto de datos para la salida van a relacionar la corriente de colector con el voltaje colector base. Y esto para varios niveles de corriente en el emisor. ¿Sale? Entonces, esta es otra gráfica que nos describe el comportamiento de la configuración base en base común, ¿sale? Entonces, observen, estas gráficas son para la configuración base común. ¿Y por qué para esta configuración? Bueno, porque si observan en las gráficas no estamos considerando la corriente de base. ¿Por qué? Porque la base está aterrizada y en teoría no habría corriente em, por esa, por esa, por ese pin, porque está a 0 volts, ¿sale? Entonces, bien, ahora para la salida, entonces entrada, gráfica para describir la entrada conocer el comportamiento de la entrada y gráfica para conocer el comportamiento de la salida, ¿no? Tenemos la corriente de colector y el voltaje colector base. Vean que para corrientes de emisor cercanas a los 0 miliamperes estaríamos en la región de corte. Luego, si empezamos a aumentar la corriente de emisor, pues estamos en la región activa, ¿no? Vean aquí cómo estas gráficas, bueno, estas líneas horizontales que vienen de una curva, pues son los valores de corriente colector y voltaje colector base para diferentes, de corriente en el colector, ¿no? Para diferentes valores de corriente en el emisor, porque bueno, la corriente en el emisor en este caso es la entrada y la salida es la corriente en el colector, ¿sale? Entonces, nuevamente, para estas gráficas se están refiriendo a la configuración de base común. Porque bueno, el comportamiento del transistor como tal, pues sí considera una corriente de base, ¿no? Digamos que el comportamiento tradicional. Bueno, vamos a ver ahora otra configuración, que es la configuración en emisor común. Ahora, ¿por qué creen que se llama así? Sí, porque el emisor se conecta al común de la fuente de voltaje. Ah, ok, déjenme regreso un poquito aquí. Vean cómo en estas gráficas, la gráfica de la izquierda es las señales de entrada, ¿no? O son los parámetros que describen la señal de entrada, ¿no? Y vean cómo la entrada es el emisor. Vamos a regresarnos al circuito. Aquí está, ¿no? Entonces, emisor. Entonces estamos tratando con este circuito, ¿vale? Porque la señal de entrada es el emisor. Y la salida es en el colector, ¿no? Entonces aquí sería la corriente de salida. Y el voltaje base emisor sería el voltaje de aquí a acá, para la entrada. Y para la salida, la corriente de colector y el voltaje colector base, que sería el que vamos a medir desde este punto a este punto. Bueno, como es colector base, sería de aquí hacia acá. Es decir, aquí positivo y aquí negativo. Bien, ya que especifiqué esa parte, vamos ahora a la configuración en emisor común. Entonces, en el caso del emisor común, vean cómo ya la señal de entrada la inyectamos por la base y la obtenemos por el colector, independientemente de si el transistor es PNP o NPN, ¿no? Por ejemplo, observen que es PNP y este es NPN. Una manera fácil de distinguir al PNP y al NPN es que si dice P, empieza con P, es decir, la flecha va adentro hacia el transistor. Y si es NPN, o sea, si empieza con N el nombre, la flecha va hacia afuera, ¿no? Y recuerden siempre, donde está la flechita, ese es el pin del emisor. Bueno, entonces, al igual que en la configuración de base común, la de emisor común también tiene algunas características y aquí las tenemos, ¿no? Parámetros y características. Ganancia en voltaje mayor de 1, ganancia en corriente mayor de 1, y aquí ya la ganancia es mucho más, es grande, ¿no? La ganancia beta de 10, puede ser de 10 hasta 400, ¿no? Ganancia en potencia mayor que 1. Ahora, la impedancia de entrada aquí es moderada. En la configuración de base común la impedancia era baja. Y aquí ya la impedancia ya aumentó, ¿no? De 1 kilo ohm a 10 kilo ohms. Y la de salida es moderada también, es de 10 kilo ohms a 50 kilo ohms. Vean, en este caso, las impedancias de entrada y salida pues ya son moderadas, no son excesivamente grandes, ¿no? Entonces aquí posiblemente sí podemos tener problemas con el efecto de carga. Si la carga, el dispositivo que recibe la señal, pues absorbe mucha corriente, ¿no? Bien, ahora amplificación típica para esta configuración, amplificación de bajas frecuencias. Señales que tienen baja frecuencia eh, se pueden amplificar con este circuito, ¿no? Ahora un circuito de configuración en emisor común ya con voltajes de alimentación lo tenemos aquí. Vean cómo en este caso también el voltaje de base emisor es más negativo el del emisor que el de la base.
Y bueno, en este caso el del emisor es 0 volts, ¿no? Porque está configurado al común, pero en la base tenemos un voltaje positivo. Y en el colector también tenemos un voltaje positivo. Entonces, digamos que la polarización de colector a emisor es en polarización directa, porque el positivo está en el colector. Y, perdón, vamos a ver, este es PNP, este es PNP, PNP, ¿ok? Y en el P se está polarizando a voltaje positivo, entonces polarización directa, ¿sale? Bien, vamos a distinguir que tenemos polarización directa y polarización inversa, ¿sale? ¿Cuándo es una polarización directa? Bueno, se dice que hay una polarización directa cuando al material de tipo P se le polariza con voltaje positivo y al material de tipo N se le polariza con voltaje negativo, ¿sale? Entonces, este circuito aquí tenemos material P en el emisor, material N en la base y material P en el colector, porque es PNP, ¿sale? Recuerden, P es cuando entra la flecha. Entonces aquí está positivo, bueno, esta es positivo, negativo, positivo, ¿no? Sería la polarización de los tres pines, sin agregarles voltaje, ¿no? Sino por la naturaleza de su material semiconductor, PNP. Entonces, esta terminal P se polariza directamente porque se le están inyectando un voltaje positivo VC, ¿sale? Y la terminal de la base está polarizando inversamente porque la base, al ser un transistor PNP, la base es de material N y se le está aplicando un voltaje positivo, entonces la base está polarizando en inversa. Entonces el colector en directa, la base en inversa y el emisor en neutral, por así decirlo, ¿no? Ahora, esta no es la única forma de conectarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos conectar aquí un voltaje negativo. Aquí un negativo, aquí 0 volts, e incluso también quizá aquí 0 volts. Entonces, aunque estas estuvieran a 0 volts, el negativo acá haría que se polarizara en directa el colector, en inversa la base y en inversa el emisor. ¿Sale? Pero bueno, eso es, digamos, por si se preguntaban qué pasaba, si se le puede poner alguna otra fuente, ¿no? Pero bueno, eso es un paso o es un aspecto que se puede analizar en lo que se refiere a el tipo de material de los pines, ¿no? Si es PNP o NPN. Pero bueno, no me desvío más de la configuración de emisor común. Entonces, tenemos las características, aquí cómo se conectan las señales de entrada y salida, y un ejemplo de un circuito de cómo puede estar conectado para generar este funcionamiento, ¿no? O estas características. Ganancia en voltaje mayor de 1, ganancia en corriente que va a respetar la beta del transistor, la potencia, las impedancias de entrada y salida y la utilización, ¿no? Que es para señales de bajas frecuencias. Bien, bueno, para esta configuración que es en emisor común, las curvas que describen su comportamiento también tenemos dos, pero estas son más familiares. ¿Por qué familiares? Bueno, porque son las que vemos las que les mostré en el primer video de transistores, ¿no? Si se dan cuenta, esa es la misma gráfica, de hecho. Nada más añadí la frase de región activa y región de saturación, región de corte, pero tenía aquí saturación, activa y corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Para la entrada, bueno, tenemos la corriente de base, perdón, aquí, corriente de base. Aquí está, corriente de base y el voltaje base emisor. Y aquí tenemos voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces, vean cómo aquí están inclinado digamos que al extremo que forma el pin de la base y el emisor. ¿Sale? Entonces, esta sería la entrada, perdón. Para esta configuración de base emisor en común, configuración base emisor, configuración de emisor común, entonces estos serían los parámetros de entrada, estos de aquí, de la gráfica de la derecha. Y los de salida son los de la gráfica de la izquierda, ¿sale? Salida, voltaje colector emisor, em, salida corriente en el colector y valores de la corriente de base, ¿no? Para una corriente de base de 10 microamperes, pues tendríamos esta curva de comportamiento de la corriente de colector si hacemos que varíe el voltaje colector emisor en este rango, ¿no? Ya lo había explicado un poco en el video anterior. Bueno, no un poco, de hecho bastante me pareció que muy claro, pero bueno, si tuvieron dudas, pues ya las habremos cubierto. O si todavía no tenemos clase para cuando ven este video, pues por favor, nuevamente, dudas anótenlas para checarlas en el salón. Bien, entonces, estas son características de entrada y salida que se toman en cuenta o que están involucradas para la configuración en emisor común.
Bien, ahora vamos con una última configuración, que es configuración en colector común, que bueno, también, a ver, ¿por qué se va a llamar configuración de colector común o en colector común? Bueno, pues porque el colector se conecta al común. Bueno, en este caso no se conecta directamente al común debido a que para que funcione el transistor, forzosamente el colector tiene que estar polarizado eh, positivamente, o debe ser más positivo que el emisor. Debe ser más positivo que el emisor para que funcione. Entonces, eh, si queremos que funcione de esta forma, tendríamos que en colector común conectar una fuente de voltaje positivo en el colector. ¿Sale? Una fuente de voltaje positivo. Bien, nuevamente, si jugamos con otras fuentes de voltaje en la terminal de base y de emisor, podríamos poner voltajes negativos y la de colector ponerla a 0 volts, ¿no? Pero es una cuestión de jugar con los voltajes en las señales, en los pines, mejor dicho, ¿no? Los voltajes de corriente directa. Pero bueno, la manera más simple de entender la configuración de colector común y en general las otras dos es verlos de esta manera, ¿no? Tomando como la referencia el 0 volts y ya polarizando las terminales, ¿no? Entonces en este caso, recuerden, colector común se polariza en directa a un voltaje positivo, mejor dicho, se polariza un voltaje positivo y pues ya los otros dos pines van a ser por donde vamos a tener las señales, ¿no? De entrada y salida. Bien, características de esta configuración. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Ganancia en voltaje menor a 1. ¿Sale? Entonces, observen cómo en esta configuración la ganancia en voltaje es menor a 1, ¿no? Y en las otras dos era mayor a 1. Ganancia en corriente mayor a 1. En este caso también aplica la ganancia del emisor común, que respeta la ganancia beta del transistor. Y la ganancia en potencia también pues mayor que 1, al igual que el voltaje. Pero aquí ven la impedancia de entrada y la impedancia de salida. En la impedancia de entrada esta es muy alta, más de 100 kilo ohms. ¿Vale? Entonces, de las tres configuraciones, esta es la que representa la impedancia de entrada más alta. Y la de salida la tiene muy baja, ¿no? Vean, 10 ohms. También este circuito es el que tiene la impedancia de entrada más baja, 10 ohms. Y bueno, la aplicación típica es acoplamiento de impedancias, ¿no? Como su impedancia de entrada es muy alta y su impedancia de salida es muy baja, este circuito puede servir para acoplar etapas de circuito con diferentes impedancias, ¿no? Bien, un circuito, bueno, acoplamiento de impedancias para acoplar impedancias que tengan mucha, eh, pues que pueden representar generar un efecto de carga. Pero bueno, para más detalles, aquí sí les pediría que profundizaran en el tema por ustedes mismos a fin de pues, darle celeridad a los temas, ¿no? Sin embargo, nuevamente, como en el video anterior les decía, si encuentran información interesante sería muy conveniente que lo expusieran, interesante para ustedes, ¿sale? Que lo expusieran en clase a fin de enriquecerla, ¿no? Y bueno, aquí está el circuito, un circuito de aplicación, ¿no? Para esta configuración tenemos el transistor, en este caso es un PNP, y vean que la base se polariza con voltaje positivo, el colector voltaje positivo, y el emisor voltaje negativo. ¿Sale? Entonces la señal de entrada la tenemos en la base y la de salida en el emisor. Bueno, creo que ya está un poquito extenso este video, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues continuamos en el siguiente video, pues les continuaré hablando sobre las características eh, a ver, características, no, más bien ya hacer análisis de cómo analizar circuitos con transistores. Ok, bueno, antes de pasar, al, digamos que de finalizar el video, que ya me voy a despedir, bien, al igual que para esta configuración de colector común, no, este es sí, de colector común, perdón, este, las, los parámetros de interés son la corriente de colector, bueno, son los mismos que los datos de la configuración de colector común, que eran estas gráficas, ¿no? Estas de aquí, que es corriente de colector, voltaje colector emisor, corriente de base, voltaje base emisor. Bueno, son las mismas y por eso aquí repito la gráfica, ¿no? Entonces,
En el caso de las configuraciones colector base y emisor base, los datos de interés son los mismos, ¿no? Corriente de colector, voltaje emisor colector, base emisor y corriente en la base. Bueno, dicho esto, pues ya les mencioné de los circuitos de polarización del transistor, del punto Q, o brevemente, pero ya se los mencioné, para poder ampliar un poco más sobre el punto Q en los siguientes videos. Y les hablé de los 4 circuitos generales para polarizar al transistor, ¿no? Así como la indicación de que para que funcione el transistor tiene que estar polarizado el emisor más negativamente que las otras dos terminales, ¿no? Para poder hacer que funcione. En las regiones tanto de activa y de saturación, porque en la de región de corte está abierto, ¿no? Incluso si no se energiza estaría en la región de corte, ¿no? Y ahí no está polarizado como tal. Pero bueno, entonces dicho esto, ahora sí me despido y nos escuchamos en el siguiente video nuevamente. Dudas, inquietudes, por favor anótenlas para poderlas tratar en clase. Y si encuentran información interesante o que les llama la atención sobre este tema y sobre estos aspectos que estoy tratando en este video en particular, pues favor de hablarlos en clase, ¿no? Y bueno, entonces, hasta la próxima.